Ok, continuando con la serie de ejercicios propuestos y resueltos, vamos a pasar con el siguiente ejercicio de condicionales, que es el número 2, que dice así: como buena familia latina, nuestra mayor certeza de que nuestra casa está segura es dejar las luces prendidas en los horarios donde no hay nadie dentro. Pedrito y su familia decidieron instalar luces inteligentes que se prenden desde las 18 horas hasta las 21 horas, de las 22:30 a las 4 de la mañana y de las 14:00 a las 15:00 todos los días. Los amigos de Pedrito pasaron hoy por su casa y le dieron una hora en formato de 12 horas, con la entrada de int hora, int minuto, string pm o am. Y Pedrito quiere saber si a esa hora las luces estarán encendidas o no, dictando si hay alguien o no en casa para recibirlos. Y él te pide tu ayuda. Entonces, vamos a analizar todo el problema y nos damos cuenta que es básicamente utilizar pura condicional, ¿ok? Con este formato que el problema nos está dando es con el que vamos a trabajar. Así que yo ya tengo parte del código acá para evitar explicar todo esto. Me anoté los horarios o los intervalos de hora. Y aquí una pequeña aclaración: si mi intervalo va hasta las 15:00, a las 15:01 ya mi respuesta tiene que ser falsa, porque el foco ya no está prendido en ese horario, ¿ok? Lo primero que hemos hecho es crearnos una clase foco, que como el anterior ejercicio es una clase que solamente va a almacenar el método que necesito. Y en este método vamos a hacerlo público, va a devolver un booleano diciéndome true o false de si está prendido y se va a llamar está prendido. Va a recibir un int hora, un int minuto y un string momento, que el string momento es el AM o PM como parámetros del método, ¿ok? Posteriormente vamos a hacer primero una transformación de la hora que nos están dando a un formato de 24 horas. ¿Por qué? Porque me es más fácil hacer los cálculos con el formato de 24 horas, ya que todos mis intervalos están dados por 24 horas. Entonces pregunto si el momento es PM, es cuando se tiene que hacer un cambio, ya que si fuera PM realmente no es relevante. Si es PM es porque estamos en la tarde, pasada las 12 de la tarde, por lo tanto a la hora que me han dado le voy a sumar 12. Y esto va a generar que, por ejemplo, si yo tengo las 11 PM, me va a devolver un formato de 23:00. Si mi hora es igual a 24, lo que yo estoy haciendo es modificarle a que sea 00. ¿Por qué? Por comodidad para calcular este intervalo de acá, que va desde las 22:30 hasta las 4 de la mañana. Aquí mezcla tarde, noche con mañana, madrugada. Así que con todo esto simplemente es la transformación de la hora al formato de 24 horas. Vamos a comenzar con la verificación. En la verificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar todos los casos positivos en los que mi respuesta sea positiva para este problema. ¿Cómo hago eso? Inicializo mi respuesta en falso. ¿Ok? Ahora lo primero que voy a hacer es seccionar mis horas. Me fijo y acá yo he ordenado las horas de mayor a menor, digámosle, o de la primera que sucede a la última que sucede, que sería desde las 2 de la tarde, luego el de las 6 de la tarde y luego el de las 10:30 de la noche. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es seccionar la hora. Voy a decir, si mi hora es mayor o igual a 14, va a suceder algo. ¿Qué estoy haciendo con este if? Estoy diciendo que la hora sí o sí tiene que estar en un intervalo de 14 a una hora que yo desconozco. Es lo único que estoy seccionando. Si no está en este intervalo, pues respuesta falsa. Ahora voy a preguntar para mi primer intervalo. Si mi hora es menor a 15, acá estoy restringiendo el intervalo de hora para que venga desde las 14 hasta 15 abierto. No estoy diciendo que sea igual a 15. Por lo tanto, si la hora es mayor o igual a 14 y mi hora es menor a 15, lo estoy seccionando en el intervalo de cerrado 14 a 15 abierto. En el caso de que sea positivo, mi respuesta directamente es positiva. ¿Por qué? Porque no me interesan las horas, los minutos. Si el minuto es las 14:40, las 14:30, las 14:01, está dentro de mi intervalo y es válido. Por lo tanto, respondo true. En el caso
de que no sea cierto, tengo dos casos. El primero es que la hora sea mayor, bueno, la hora sea igual a 15 o mayor a 15. Por lo tanto, yo voy a preguntar, si mi hora es igual a 15, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que acá hemos dicho que tengo el caso especial en que si la hora es 15, los minutos no pueden ser más de 0. Por lo tanto, minutos, si mis minutos son igual a 0, quiere decir que estoy en un intervalo válido. Por lo tanto, mi res va a ser true. En el caso de que la hora no sea 15, vamos a tener el otro caso en que hora es mayor a 15. En este caso, bueno, era hora igual a 15. Ahora, si la hora es mayor a 15, tenemos otro problema. Y es donde vamos a comenzar con el cálculo de los siguientes intervalos. Si ya es mayor a 15 la hora, es que ya no está en este intervalo. Ya pasó este intervalo. Ahora me centro en ver si la hora está dentro del segundo intervalo, que es entre 18 y 21. Por lo tanto, voy a hacer el mismo procedimiento. Si mi hora es mayor o igual a 18, acá estoy seccionando hora para que esté en el intervalo de 18 a un número que no conozco. Y le voy a preguntar si mi hora es menor a 21. Nuevamente, ¿por qué no lo hago inclusivo? Por el caso de los 0,1 horas, o sea, de los 0,1 minutos. Si es más de 21 con 0,1, ahí ya es falso. Por lo tanto, voy a calcular primero para todas las horas en las que no me interesa en qué minuto esté, que son las mayores a 18 horas. En el caso de que me diga que esto es verdadero, entonces mi respuesta también es verdadera. En el caso de que me diga que no es verdadero y que la hora no es menor a 21, quiere decir que tengo dos casos. ¿Ok? El primer caso es que mi hora sea igual a 21, la hora sea igual a 21, y pregunto lo mismo que cuando pregunté con el 15, si mis minutos son igual a 0. En el caso de que sean igual a 0, entonces respondo true. Y en el caso de que la hora no sea igual a 21, quiere decir que es mayor a 21. Por lo tanto, ya pasó todo este rango y yo me tengo que centrar en este rango. Ahora, este rango, por lógica, no puedo decir que mi hora sea mayor a 22 y mi hora sea menor a 4, porque si es menor a 4 pueden haber algunas inconcordancias, porque el 23, por ejemplo, es una hora válida en este intervalo, pero si mi condición es mayor a 22 y menor a 4, estamos fregados, o sea, ningún número cumple eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar primero si mi hora es mayor a 22, mayor o igual a 22. Ahora, ¿qué sucede aquí? Acá la hora se ha particionado en dos nuevamente, desde las 22 hasta una hora que yo no conozco. Eso es lo que ha sucedido. Pero ¿qué sucede? Si estoy en el intervalo tiene que ser mayor a 22. ¿Qué sucede? Si la hora es mayor o igual a 22, voy a tener un caso. Este intervalo mejor, así lo explicaremos. Este intervalo se va a dividir desde las 22:30 hasta las 23:59 y luego voy a tener el intervalo desde las 23:59 hasta las 4:00. Mejor dicho, 23:59 no, 00:00 hasta las 4 de la mañana. Es mucho más sencillo calcular dos intervalos que calcular uno solo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular este primer intervalo, desde las 22:30 hasta las 29:59. Entonces comenzamos con el primer intervalo. Primer intervalo del tercero. Medio rarito, pero es así, ¿ok? Entonces agarro la hora y digo, mi hora tiene que ser mayor o igual a 22. En el caso de que no sea mayor o igual a 22, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular el segundo intervalo. Segundo intervalo, ¿ok?
Entonces vamos a comenzar con el primer intervalo. Si mi hora es mayor o igual a 22, voy a preguntar también mis minutos son mayores o iguales a 30. En el caso de que me diga que es verdadero, esto solamente se tiene que cumplir si la hora es 22. Entonces voy a preguntar si mi hora es igual a 22. Y además mis minutos son mayores a 30, entonces mi respuesta es verdadera. En el caso de que no, quiere decir que la hora es mayor a 22 y si es mayor a 22, lo único que tengo que hacer es verificar los minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a agarrar la hora y voy a decir, si mi hora es mayor a 22, me voy a asegurar de que estemos en este caso. Y mi hora es menor a... estamos en este. Y mi hora es menor a 23,59. Entonces mi hora tiene que ser menor a 24, le vamos a poner. Si mi hora es menor a 24, pero es mayor a 22, entonces mi respuesta es verdadera. Directamente, ya ni me fijo los minutos. ¿Por qué? Porque acá estoy seccionando la hora para que vaya del intervalo 23 hasta el 24 abierto. Que es básicamente decir si la hora es 23, básicamente. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, pero quiero que se entienda que con los if se pueden seccionar intervalos de esta manera. En el caso de que no sea así, de que mi hora... a ver, vamos a repasar un poquito estas horas, ¿ok? Para el primer intervalo, entonces, voy a tener que mi hora es mayor o igual a 22. Si mi hora es igual a 22, tiene que ser mayor o igual a 30. Pero si mi hora es mayor a 22, o sea, si mi hora es 22 y esto no cumple con los minutos, entonces directamente es falso. Por lo tanto, ni siquiera reviso ese caso. Si mi hora es 23, entonces mi respuesta es true. ¿Ok? No me importan los minutos. ¿Ya? Con eso ya estaría este caso. Ya no necesitamos verificar nada más. Simplemente vamos a verificar esta partecita. Acá... este... ok, ya. Entonces vamos a verificar en el caso de que la hora no sea mayor o igual a 22, es que estamos en el segundo intervalo. Entonces nuestra hora sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0 y además nuestra hora tiene que ser menor a 4. En el caso de que cumpla esto, vamos a hacer esto así, ok. En el caso de que cumpla esto, mi respuesta es verdadera. En el caso de que no cumpla, es porque la hora es igual a 4. Entonces, si mi hora es igual a 4, quiere decir que mis minutos también tienen que ser igual a 0. Igual a 0. Entonces, mi respuesta va a ser verdadera. ¿Ok? Es mucho código de if else, o sea, un montón. Muchas de estas condiciones se pueden reducir con el uso del ii o del operador AND, que es algo similar a lo que hemos usado acá. Pero quiero que se entienda la parte de seccionar en intervalos un resultado con el if else, porque es lo único que nos va a salvar. Ahora, esta parte del código puede que esté mal. ¿Por qué? Porque la hora nunca va a estar en un intervalo de 0 a 4. ¿Por qué? Por esta condición, porque la hora es mayor o igual a 14. Por lo tanto, todo este else lo vamos a llevar abajo. Va a ser el else de esta parte. Entonces, si la hora va a venir en esta parte, la vamos a pegar. Y ahora sí le vamos a dar un formato. Así, y Ctrl-Shift-I. Ok. Entonces, ¿qué sucede aquí? Acá yo solamente voy a calcular las horas mayores o iguales a 14 con todos estos if else. En el caso de que no, es porque estoy en este intervalo de la mañana. De 0, 0 a 4. 0 y 4 no son mayores a 14. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrarlo fuera del if si la hora es mayor o igual a 14. Si no es mayor o igual a 14, sí o sí tiene que estar entre 0 y 4. Y si es 4, entonces sus minutos tienen que ser 0 y ahí recién digo que es true. Ok, vamos a probar este código. Nos vamos a BlueJ. Vamos a hacer un nuevo foco
y le vamos a meter una hora. Por ejemplo, yo quiero determinar si a las 12, no, a las 4:00 de la tarde está prendido. Uy, tiene que ser tal cual. Entonces, por la condición de problema, a las 4 de la tarde está prendido. No, a las 4 de la tarde tiene que estar apagado. Por lo tanto, le vamos a dar a aceptar y efectivamente me dice que está falso. Ahora, si yo agarro una hora y le digo a las 2:30 de la tarde tiene que estar prendido mi foco, es porque de 2 a 3 teníamos un intervalo, entonces a las 2:30 tiene que ser una hora válida. Entonces yo verifico y me dice, efectivamente, tu hora, o sea, bueno, a esta hora sí va a estar prendido el foco. Voy a volver a probar para las 3:01 de la tarde. ¿Ok? Efectivamente, a las 3:01 no está prendido. ¿Y qué pasa si yo agarro y digo a las 2 de la mañana? Quiero saber si esto va a estar prendido a las 2 a.m. Me dice, efectivamente, tu foco va a estar prendido. Pero si yo le digo a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, tu foco no está prendido. Por lo tanto, nuestro algoritmo funciona. Aunque está bastante feo, funciona. Esto es algo denominado código espagueti, que tiene muchos if else que se pueden reducir. Pero acá yo quería que se entienda cómo se va seccionando la parte de los intervalos de las horas, abierto, cerrado, hasta qué número, hasta qué otro número y tal. Sí se puede reducir mucho, pero pues esta es la solución que sacamos y funciona. Así que no debería haber ningún problema en el entendimiento de este problema.